Amén. Paz de Cristo, un saludo desde la bella ciudad de Torino. Les habla el pastor Guzmán y mi esposa, la hermana María. Un saludo. Paz de Cristo y bienvenidos una vez más a nuestro programa en español. Ahora no solo va a ser los sábados a las 9 de la noche, pero también los miércoles. Fíjense que este sería el programa número 35 en la lengua en español. Programa número 35 desde marzo del 2020. Buenas noches desde Torino para quien nos escucha en español. Le damos la bienvenida y gracias una vez más por permitirnos en sus hogares en un día como hoy, miércoles 27 de mayo del 2020. Tengo una hermana Janet, que cumple años hoy, mi hermana menor. ¿Sí? Un saludo Gloria a de la Dios. hermana Janet. Dios le bendiga, hermana Janet. Amén. ¿Se escucha? Sí, perfectamente, hermana. Un saludo a quien nos está oyendo. Amén. Un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos de habla hispana y a todos los amigos, amigas que nos están viendo, nos verán en el futuro. Gloria a Dios por este programa, porque aquí en Torino hay tantas personas que hablan el español y necesitan también escuchar la palabra, que tantos no hablan italiano o están recién llegados, o los que nos ven de otras partes no entienden el español. Entonces este programa es para ustedes. Gloria al Señor, y con la expectativa de qué palabra el Señor nos tendrá hoy y para edificar nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana. Y nuestra oración es que una palabra que digamos hoy sea una palabra santa, ungida de Dios, rema. Amén. Para tu vida en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Amén. Señor, por este día, por esta noche, por este momento. Te damos las gracias por quien se está conectando en estos momentos, Señor. Es un programa más, compartir tu palabra, tu bendición en el nombre santo de Jesús. Dios es grande, hermanos. Dios es grande, Dios es poderoso. Le decía a una persona esta mañana, si tenemos poquita fe, entonces obviamente como fruto la esperanza no será muy grande. Si tenemos una fe grande, entonces nuestra esperanza va a crecer. Servimos a un Dios potente que puede hacer todo posible. Y oremos al Señor que hoy tengamos algo que compartir. Dios es un Dios de encuentros. Dios solo sabe cómo conectar a las personas. Dios es el perfecto arquitecto de cada encuentro. Yo les digo, lo he dicho en otra oportunidad, cuando el Señor llega a mi vida, yo les digo que yo no estaba buscando de Dios. Él me estaba buscando y Él puso la gente en mi camino. Él puso santos en mi camino. Él puso gente que pude conocer para llevarme a la verdad en Cristo Jesús. Y le doy gracias al Señor por haberme llevado a sus pies, y no hemos descansado de servirle y trabajar para Él en 20 años que lo conocemos.
Tenemos 12 años trabajando aquí en Torino. Nuestra amada hermana Janet es un testimonio de la obra de Torino. Ahora más o menos hay 75% italianos, el resto es de diferentes lugares. La hermana Janet es del Ecuador, yo soy de Venezuela, tenemos hermanos del Perú y tenemos hermanos de la bella Argentina. Hemos tenido hermanos de Colombia, hemos tenido hermanos del Salvador. Hay una familia joven del Salvador que creo que apenas hace poco se mudó. El hermano Alessandro me dio el contacto. ¿Pudo hablar con ella, hermana Janet? Amén, pastor. Ahora le mandé lo que usted me compartió en WhatsApp, le mandé, se lo compartí a ella para que se puedan conectar y puedan ser edificados, le dije. Sí, me hablé con ella. Amén, un saludo a ellos. También de República Dominicana. Enma se llama, Enma Révalo. Enma, amén. Dios los bendiga y Dios bendiga y que Dios los prospere aquí en Torino. La ciudad de Torino, para quien no la conoce, está en el mapa en el norte de Italia, a mano izquierda de donde está Milano. Si usted encuentra Milano, Torino está a mano izquierda, cerquita, a unas 2 horas más o menos. Hoy tengo palabra, hermana Janet. Gloria a Dios, pastor. Y el Señor me donó esta palabra y creo que la he utilizado varias veces en el día, en varias situaciones, y sobre todo una palabra que habla mi corazón. Es muy fácil decirle a alguien en una situación difícil o en una situación donde se busca dirección al Señor: no te impacientes, confía en el Señor, gózate que conoces las cosas de Dios, encomienda al Señor tus planes, tus proyectos, guarda silencio y espera en Él. El justo, no he visto nunca un justo mendigar pan. Es fácil decir esta frase en español, pero ver la frase o las palabras al interno de la escritura cambia grandemente todo. Y si puedo leer estos primeros 7 versos del Salmo 37, y me gozo mucho poder utilizar mis Biblias de estudio en español. Yo tengo Biblias que no me gusta escribir nada en la Biblia. Así cuando la lea, la palabra está fresca, sin ninguna marca. Y también tengo otra Biblia como esta, que la rayo y la escribo de todo. Entonces, a veces es curioso cuando uno ve un verso que le toca el corazón y dice, wow, este verso me toca, y después uno lo ve en la Biblia de estudio y lo ha marcado que casi rompe la hoja. Y uno dice, Señor, pero no lo había visto así antes. Amén. Y esa es la grandeza, eso es lo grande de la palabra de Dios. Vamos a hacer esto. Yo voy a leer el verso 1, mi esposa lee el verso 2, yo leo el verso 3 y vamos a ir así hasta el verso número 7. Salmo 37,
Leemos de la versión, la nueva la Reina Valera 1960. Me confundía con la que es en italiano. Versión La Reina Valera 1960, Salmo 37. La palabra de Dios dice: no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. En el mundo, hermanos, nosotros como cristianos tenemos siempre esta presión y tentación de ver las cosas buenas o cómo prosperan los demás, y uno dice, bueno, pero si es mi oportunidad, ¿por qué no yo? Y a veces recibimos presión del mundo a tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones, después, el tiempo nos enseña que son equivocadas. ¿Y quién quiere tomar decisiones para equivocarse? Y a veces el Señor nos pide de ser pacientes, de esperar. El verso número 1 dice: no te impacientes a causa de nadie, de ninguna presión, y menos cuando el mundo parece prosperar más que el pueblo de Dios. Es mejor tener poco y estar en lo justo que tener mucha riqueza y estar en los caminos o las vías del pecado. Amén. Y esta palabra ha sido recurrente en varias situaciones, de que cuando nos impacientamos, tomamos malas decisiones. Simplemente recibe esta palabra: no te impacientes. El verso 3, leo, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese, confía en el Señor, haz el bien. Y qué hermoso cuando la verdad nos cuida y nos apacienta. A veces la verdad nos hace mal. Hay muchas problemáticas al interno de los hogares a consecuencia del mal gasto o situaciones económicas. A veces recibir una palabra de exhortación o de amonestación, o decirle a un hermano, pero pon atención, porque a lo mejor esto no es el problema. El problema es otro, y lo que vemos es el síntoma y no el mal. Y pensamos que una curita va a cubrir el mal. Alguien llega al doctor con una fiebre, por ejemplo, y el doctor súbito, muy rápido le da la aspirina o el fármaco para calmar el dolor de cabeza, cuando la infección es producida por un problema mayor y el cuerpo se está defendiendo. Lo que quiere decir es una buena fiebre. Hay buena fiebre. Hay situaciones que parecen mal, pero es solo para descubrir cuál es la verdad. Y cuando la verdad está realmente delante de nosotros,
nos damos cuenta que podemos corregir mucho más que tratando de poner curitas en las diferentes síntomas o problemáticas que hay. A veces, si nos apacentamos con la verdad, y hermanos, a veces no es fácil recibir el consejo. Yo he tenido muchas veces en 20 años de servicio y trabajo que tener que confrontar parejas y decirle a las parejas, ¿sabe una cosa? El problema no es lo que usted me está diciendo. El problema es su matrimonio. Y esa verdad tiene que a veces apacentarnos. Primero nos da un golpe, porque no queremos oír muchas veces lo que es verdad. Amén. Entonces, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y muchas veces cuando hay problemas, hasta con los hijos, problemas económicos, problemas de muchas índoles, el problema no está ahí, el problema está simplemente en el matrimonio. Y a veces el Señor lo que quiere es, hermano, piano, piano, despacio, no te impacientes, confía en el Señor. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de la situación? ¿Qué es lo que se tiene qué es lo que uno tiene que confrontar? Y aprendamos a, mientras esperamos, deleitarnos en su palabra. Para mí el Salmo 37 es extraordinario porque dice el Señor que Él concederá las peticiones del corazón. No dice ora o pídele a Dios por las peticiones de tu corazón. Él ya las conoce. Y en el deleite está que Él puede concedernos lo que a lo mejor en nuestro corazón nos hace más falta. Aquello que verdaderamente cuenta es lo que el Señor ve que hace falta. Y a veces no son iguales. Exhibirá tu justicia como la luz. Perdón, el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Termina el verso. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En esta primera parte del Salmo 37, repito estas palabras. No te impacientes, confía en el Señor, deleítate, gózate en el Señor, encomienda a Él la problemática, encomienda al Señor la situación o las situaciones, guarda silencio ante el Señor. A veces cuando oramos, queremos llenar al Señor de palabras. Cuando el Señor lo que quiere es silencio de nosotros para Él poder hablar, para Él poder hablar, para Él poder usar su palabra, para el Señor poder usar a lo mejor una predicación, una palabra cierta. Entonces, el Salmo 37, yo no me cansaría jamás de leerlo todos los días. No te alteres, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová
ellos heredarán la tierra. Hermano, muchas veces pecamos sin saber que pecamos y existen pecados ocultos. El Señor sabe cosas que nosotros no sabemos. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Dice la Escritura que el corazón es malvado, es malo. Nos hace creer cosas que no son. Nos hace creer cosas que no son, si se escuchó bien. Amén. Entonces, el texto clave para mí del Salmo 37 esta noche, que me da y me llena de mucha paz, son el verso 23, 24 y 25. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Apártate del mal. Amén. Y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Hermanos, grande es el Señor. Y les digo, en 20 años de servir, amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, les puedo decir, no he visto un justo mendigando pan. He visto hermanos en situaciones bien, pero bien difíciles. Y Dios ha prosperado siempre a sus santos, aunque tengan que atravesar por situaciones y pruebas difíciles. Una vez me tocó ministrar un hermano en la Florida, me recuerdo, en Estados Unidos. Y en la hermandad, sin pedir el consejo al pastor, este hermano simplemente sirvió a otro hermano como fiador y sin ningún tipo de consejo bíblico. Él quiso hacer el bien y quiso tratar de bendecir a este hermano en necesidad y sirvió como fiador en un carro, de un carro que había comprado el hermano. Y lo que pasó fue que más adelante este vehículo estaba involucrado en un problema de drogas y el carro pues tuvo muchísimos problemas con la ley. El que empezó a pagar el carro no pudo pagar el carro y la policía fue a buscar al fiador y tuvo un grande problema en un tribunal y terminó preso por casi un año. Eso, hermano, es horrible. Y no siempre nosotros diariamente podemos estar llenos de buenas ideas, pero no necesariamente todas las buenas ideas son ideas de Dios. Semanalmente llegan ideas a nuestra mente. Aquí es donde está el campo de batalla.
yo he recibido muchas ideas buenas y hemos hecho planes en base a esas buenas ideas. Hemos hecho muchos planes en base a esas buenas ideas. Y de un momento a otro pasa algo y todo cambia. Y cuando nos encontramos en la situación difícil, entonces yo le he dicho al Señor, Señor, gracias. Porque mira que tenía todos estos planes en base a esto y ahora no puedo hacer esto. ¿Pero por qué? Nos pasó hace cuánto, lo del pasaporte, hace 3 años. Teníamos en un periodo de nuestra vida, llegando a septiembre, muchos planes para viajar, para entrar en un ministerio nuevo, y ya yo me había hecho muchas buenas ideas y tenía planes bien definidos, los tenía escritos. Llega un pastor de visita, lo fuimos a recoger a la estación en Milano, me acuerdo. Teníamos un carro nuevo, casi este carro era 0 kilómetros de alquiler, nuevo. Lo paramos en un lugar público lleno de cámaras, en una intersección muy importante de Milano. Fuimos a 100 metros de distancia, donde estaba un lugar de culto, y cuando regresamos, abrieron el carro y se robaron las maletas. Y ahí estaba mi pasaporte y mis documentos. Hermano, yo tuve que primero tardar 6 meses en recuperar los documentos más básicos. Y por el pasaporte tuve que esperar casi 2 años. Y todos los planes que tuve en el mes de septiembre de aquel año se quedaron fríos. Y muchas veces he pensado, Señor, gracias, porque quién sabe de qué no me protegiste. No. Solo tú sabes de qué nos protegiste. Y seguramente tu voluntad estaba, que teníamos que quedarnos donde estábamos, haciendo lo que estábamos haciendo. Hoy en Milano hay una hermosa iglesia. Hay un bello trabajo ministerial. Hermano, una buena idea, repito, no necesariamente es una idea de Dios o es la voluntad de Dios. Entonces, el Señor siempre nos invita a no impacientarnos, confiar en el Señor, a gozarnos en su presencia, a encomendar nuestras situaciones a Él, a guardar silencio y a esperar en Él. Fíjense, el verso 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Yo quiero estar siempre en el lado de la rectitud del Señor. ¿Qué significa la palabra rectitud? En inglés, estudiando la Biblia en inglés, es una palabra importantísima. The righteousness of God. La rectitudine del Signore en italiano. La rectitud de Dios. La santidad de Dios. Es como su gloria. Es su perfección. Para nosotros, santos
en Cristo Jesús, para los que hemos renacido de agua y de espíritu, como dice la Escritura. La rectitud de Dios es la absoluta, íntegra y completa conformidad, armonía perfecta con cada principio de Dios en su perfecta voluntad. 100% agradable a Dios, 100% razonable en el momento justo. En el momento justo de Dios. Recuerdo que nos tocó en Estados Unidos mudarnos de casa. Vivíamos en la Florida. Estábamos, habían aumentado el alquiler muy alto donde vivíamos. Y con el dinero que ganaba yo, no era suficiente, era bien difícil llegar al alquiler en aquel momento. Y le dije a mi esposa, el Señor nos va a bendecir con una casa que al menos podamos pagar $700 cómodamente. Imagínense, estoy hablando del año 2003. Los alquileres normales en muchas de las grandes ciudades en Estados Unidos son de $1,000 en adelante. Como decir aquí en Torino, una casa por menos de 500 euros al mes. Los que viven en alquiler saben que es difícil conseguir en una ciudad como Torino, por ejemplo, o como Milano. Pero le dije a mi esposa, yo siento que el Señor nos va a bendecir con una casa y vamos a pagar $700. Es solo de buscar la casa del Señor. Vamos a esperar en el Señor. Vamos a gozarnos en el Señor. Y el tiempo se nos acababa y no encontrábamos la casa. Y llegamos a una casa que parecía que era, pero mi esposa decía, esta no es la casa. Ella como mujer, obviamente, tiene sus exigencias. La mujer es de mucho detalle, de la decoración, de lo que le gusta, la ventana, la luz, esto. Yo no veía nada de eso. Yo solo quería, vamos a la casa. Pero me acuerdo en una casa en particular que ella dijo, esta no es la casa. Y yo salí de ahí bien triste porque yo decía, ¿por qué no es la casa? Para mí está bien. Pero ella dijo, esta no es la casa. Y yo digo, bueno, Señor, vamos a gozarnos en ti, vamos a orar. Y yo me acuerdo que no solo oramos esa noche, oramos esa mañana siguiente. Quedaba como casi una semana para cambiar de casa. Y veo un pequeño anuncio escondido entre un grande periódico con un anuncio pequeñito. Y digo, aquí encontré la casa, esta es la casa, vamos a ver. Y resulta que era una señora china y nos lleva a este condominio que tenía al interno del condominio un campo de golf, tenía piscinas, tenía lagos,
no era una comunidad de gente anciana, pero era una comunidad que yo decía, Señor, esto es bello, pero yo no creo que podemos pagar esto. Y la señora nos esperó y nos dio la bienvenida. Y cuando entramos en el apartamento para ver la casa, era un apartamento de 2 habitaciones, bellísimo, delante de un lago, con una vista a un jardín hermoso. Yo le dije a mi esposa, esto no va. Y esta persona, esta señora chinita, no muy alta. O sea, ella nos dio el precio con unos, de lo que tú habías dicho. Con unos ojos brillantes, nos dijo, ustedes son cristianos. Y yo les dije, sí, y obviamente el precio, como dice mi esposa, el precio era mucho más alto que lo que nosotros podíamos pagar. Y a esta persona se le empezaron a salir las lágrimas en la cocina. Oramos con ella y todo. Y yo le dije, perdóneme, pero yo siento que podemos orar por usted. Y oramos por ella. Y yo le pedí al Señor que la bendijera. Y le dije, Señor, bendice a esta persona. Y ella se quedó tocada. El alquiler era, como dijo mi esposa, era 900 y algo. Y obviamente no podíamos ni remotamente pagar. Y nos dijo, yo quiero hablar con mi esposo, con su hermano, y después lo voy a llamar, porque ellos eran propietarios de varias propiedades y varios negocios. Hermana, la chinita nos llamó a los 2 días y faltaban 3 días para tener que mudarnos. Y la chinita dijo, yo quiero que veamos otro apartamento que les quiero enseñar. Y fuimos a la cita y nos llevó a este apartamento. Y el apartamento, hermana, era mucho más grande y mucho más bonito que el otro. Renovado, completamente renovado. Y yo le digo, señora, a lo mejor Dios la bendiga, no me entendió la primera vez, pero nosotros tenemos una cantidad y Dios me dio esa cantidad y más de $700 al mes no podemos pagar. Ella me dijo, ¿te gusta el apartamento? Así con su acento chino en inglés. ¿Te gusta el apartamento? Este es el apartamento bonito para tu hija y para tu esposa. Y mi esposa fascinada decía, sí. Yo veía el lago y ya me veía jugando golf ahí, hermana Janet. Y la chinita dijo, yo hablé con mi hermano y este apartamento lo estamos comprando para que ustedes puedan vivir aquí y pagar la renta que usted puede pagar. Vivimos en esa casa, en ese apartamento, 3 años y todos los años ella en ofrenda nos daba un mes gratis. Y decía, hoy este mes no lo pagan. Esta es una ofrenda para su trabajo del Señor. Y cuando dejamos el apartamento para irnos a Washington, que terminamos llegando a Italia, nos donaron $1,000 de ofrenda. No sé cuántos meses. No nos dejó pagar los últimos 3 meses y nos dio $1,000 de ofrenda para viajar a Washington. Y eran chinos, porque ahora y eran chinos, hermano. En Italia para
Un chino Ahora transformado por el Señor. los chinos Gloria a de Dios. Estados Unidos son muy diferentes a los chinos. No, yo creo que los chinos convertidos al Señor. Hermanos, Dios es grande. Dios es poderoso. Amén. Solo podemos no impacientarnos, confiar, gozarnos, guardar silencio, esperar en Él. Y estos principios básicos, a través de los años, hemos visto que su paz nos llega hasta las circunstancias más difíciles. El Señor no nos promete necesariamente tener todo claro, pero sí nos promete su paz. Nos promete una vía, una salida a la problemática. Voy a buscar ese verso que ahorita me toca el corazón. Creo que está en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso, no me acuerdo si era ¿De qué se trata? A ver. o 9, cuando el Señor dice, este verso lo hemos leído mucho en italiano, hermana Janet, que dice el verso que Él no nos va a dar más que lo que podemos soportar y Él nos va a dar la vía de salida. Lo hemos leído en italiano varias veces, o Segunda de Pedro 3. Sí, aquí. No, tampoco es este. Bueno, mientras tú lo buscas, puedo dar la testimonianza del apartamento. Amén. Antes de que el Señor le mostrara a mi esposo de que íbamos a encontrar un lugar a 700, ¿cuánto era? 700 euros, 700 dólares. 700 preciso. dólares. Nosotros vivíamos por varios años en un townhome bellísimo con la vista al lago de 2 pisos, hermoso. 2 habitaciones grandísimas en la parte superior con un baño en cada habitación. Y abajo, pues, un garaje que luego lo convertimos en habitación y una amplia sala comedor con cocina y un patio cerrado con la esta para los zancudos, que se usa mucho allá en Florida, y un jardín con vista al lago, hermoso. Nosotros iniciamos allí pagando unos 850. Luego al año, a los 2 años, subió a 900 y algo. Luego a 1000 y algo. Y pagábamos como 1050 euros, que para ese tipo de townhome estaba muy bien. Era una gran bendición. Allí nos convertimos. Estando allí se convirtieron muchísimas almas al Señor. Tuvimos muchísimos bautizos en esa casa y en la piscina de ese lugar, de esa comunidad. Y muchos eran llenos del Espíritu Santo en la sala de nuestra casa. Después, con el tiempo, después que inclusive yo la renové a mi gusto, el baño, la cocina y todo, hasta la escogí, la puse nueva, pagado todo por el dueño. El dueño me dejaba hacer prácticamente todo lo que yo quisiera y él pagaba y me decía, escoge tú, haz tú, a tu gusto. Hasta las persianas de madera, hermoso. Pero después llegó un momento en que él dijo, no, tengo que subirlo a 1300, no me acuerdo, 1300. Creo que era el precio. Que todavía para un townhome, con el lago y todas las renovaciones y todo, lo valía. Pero mi esposo decía, no, yo siento que tenemos que irnos y siento que el Señor nos va a proveer un apartamento, un lugar, mejor dicho, por 700 dólares. Bueno, visitamos 2 lugares.
y como él bien dijo, yo sentía que no era el lugar. Pero aparte, bueno, cómo se glorificó el Señor de haber conocido a estas personas y la testimonianza que dio mi esposo de que ellos compraron un apartamento para nosotros y poder pagar ese precio que el Señor le había mostrado a mi esposo. La cosa es que el Señor tenía planes mucho mayores de lo que nosotros pensábamos. No era nada más los $700. Es que de allí, estando en ese apartamento, en ese condominio, de ahí se convirtieron muchísimas almas. Tuvimos muchísimos bautismos y de agua y de Espíritu Santo. Se convirtieron muchísimas almas. Y de ahí nació una obra. Nació una obra y vimos verdaderamente la mano de Dios grandemente. Pero lo mismo después pasó aquí en Italia, igual, que la testimonianza es larga y no la voy a dar en este momento, pero igual nos pasó, nos mostraron un apartamento y yo sentía que ese no era el apartamento. Cuando el Señor luego se glorificó y nos proveyó donde estamos ahorita, este apartamento, la hermana Janet, testigo, mi mami también, que se encontraba aquí en Italia cuando llegamos. Y el apartamento prácticamente no solo tiene 2 balcones, una vista al este al salir del sol y al oeste, donde se pone el sol. Y una maravillosa vista, pero es un apartamento amplio y tenía los muebles, digamos, básicos en ese entonces, cosa que en el otro apartamento no había. Y el Señor se glorificó también aquí, porque prácticamente, para resumir, el Señor puso en el corazón del administrador de este apartamento, que no era el dueño, era un administrador, cosa que es mucho más difícil e imposible de que suceda, y sobre todo aquí en Italia, con un piemontés, para el que conoce, sabe, de que este hombre nos diera las llaves sin ni siquiera tener un trabajo secular, sin ni siquiera haber acomodado nuestros papeles, porque todavía, exacto, estábamos como turistas, porque yo había perdido mi nacionalidad italiana, porque cuando me gradué de abogada en Venezuela, yo tuve que dar mi nacionalidad italiana y hacerme venezolana. Y luego al llegar aquí, bueno, me enteré de que la había perdido, bueno, a la fin el Señor me la devolvió, pero el punto es que este administrador piemontés nos dio las llaves de este apartamento sin ningún tipo de caución, sin tener un trabajo, sin tener nada. Y luego, cuando él nos dijo, mira, tengan las llaves, si les gusta, bueno, límpienlo, si les gusta, después hablamos. Después que lo limpiamos, dejamos solo los muebles que habían, algunos de los muebles que habían dejado los inquilinos anteriores. ¿Qué pasó? El hombre mi esposo había sentido, igual que en Florida, él había sentido que el Señor nos iba a proveer un apartamento. Él no tenía idea aquí los precios, los alquileres, cómo iba, no tenía idea. De hecho, cuando él le decía, mucho menos el cambio. Nada. Y cuando nos encontrábamos, a las pocas gente que nos encontrábamos, y él les decía que el Señor nos iba a proveer un apartamento de 300 euros, la gente se reía en nuestra cara porque dice, imposible. Y él decía, 300 euros y sin depósito, sin caución. Que aquí piden 3 meses, mínimo 3 meses de entrada y de salida. Bueno, como 3.000 euros piden aquí. En 12 años. Ya va, pero espérate un segundito. Entonces, ¿qué pasó? Y ya voy a terminar. ¿Qué pasó? Que él decía siempre, el Señor nos va a proveer 300 euros y sin depósito, sin caución. Bueno, ¿qué pasó? Que después que él nos dio las llaves, que limpiamos, no sé qué, lo llamamos, le dijimos, sí, queremos, a lo que entramos, dijimos, y él dio 300, pero no es que él trabajaba ni recibía ni un euro, ni 100, o sea, todavía no había la obra, nada establecido. Bueno, el punto es que vivimos por fe, totalmente. ¿Qué pasó? Que después viene aquí el administrador y nos dice, bueno, como ustedes lo limpiaron, como ustedes, pues, ¿verdad? Les gusta, les voy a dejar 3 meses gratis para que ustedes se empiecen a adaptar y se
tengan el tiempo, ¿no? De con trabajo. luz y gas Dice, pagado. no se preocupen de pagar gas, de pagar luz. No se preocupen por 3 meses de pagar nada. Ustedes van a vivir aquí 3 meses gratis. Y al cuarto mes, era un enero, me parece, ¿no? Me van a pagar 300 euros. 260. A 260 empezamos. 260 euros. Sí, Todavía 260. Tu mamá Tú habías paga dicho, porque 300. ahorita es 300. Tu mamá. no, ¿verdad? Ay, estoy confundida con lo de mi mamá. Él había dicho 250 euros. 250 había dicho tú. Y él así nos dijo, van a pagar 250 euros, porque ahora es que pagamos 260. Imagínate, en 12 años nada más nos aumentaron 10 euros. Gracias a Dios. Pero así como mi esposo había sentido 250 euros, así nos dijo el 250 euros, y esos 250 fue lo que pagamos hasta hace 2 o 3 años. Nos aumentaron 10 euros y pagamos 260. Cosa que es imposible, ni siquiera en los apartamentos viejos, horribles, que no tienen calentadores, en la peor zona de Torino, ni siquiera eso lo pagan, porque hemos visto gente, ¿verdad, hermana Yané? Como su primo, que vivía en una mansarda, que aquí es como decir el ático, pero que no había nada, un hueco, y pagaba ¿cuánto, hermana Yané? 400, 500, algo así pagaba. Cosas. Ajá. Y les digo, la mano de Dios. ¿Qué quiero decir con esto para la gloria de Dios? Que si nosotros esperamos en el Señor, escuchamos la voz de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, nosotras, obviamente las esposas, oramos por nuestros maridos son alineados al Señor y siguen la voz de Dios. En la paz del Señor no hay apuro, no hay desesperación. En la paz el Señor nos guía, el Señor abre puertas y en su tiempo el Señor hace. Miren lo que dice el verso que lo encontré. Primero de Corintios, capítulo 10, verso 12, 13 y 14. Amado hermano, amada hermana, esta palabra es para ti hoy, en el nombre de Jesús. Dice el verso 12 de la Reina Valera 1960. Primero de Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso no resbales, quédate un minuto quieto. Espera en el Señor. Ahora, atención al verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación, oiga bien esto, la salida. Esa es la palabra clave, la salida, para que podáis soportar. Eso quiere decir que el Señor sabe que podemos estar tentados de tomar varias decisiones. Hay buenas ideas, hago esto, hago aquello. Pero el Señor dice, en medio de toda esa confusión está la voz de Dios con su salida, gracias a su fidelidad. La palabra clave ahí es la salida. Yo leí este verso por muchos años en español y nunca lo entendí. Y ni siquiera lo había entendido en inglés. Un día leyéndolo en italiano, vi in via di uscita, y esta palabra en italiano me tocó mucho, porque fue como la salida, era como el desahogo que necesitaba, era aquel que Dios me podía dar. Y descubrí este verso en italiano. O sea, fue rema para ti. El Señor me lo enseñó en italiano, para mí en italiano, no en inglés, no en español, en inglés porque es mi primera lengua de estudio de la palabra. En español porque es mi lengua madre y no lo había visto. La palabra clave es la salida. El Señor no va a dejar que nos ahoguemos.
en una mala decisión. Pero mire atención lo que dice el verso 14, todavía no ha terminado. El verso 14 dice, por tanto, amados míos, amada iglesia, amado amigo, amada amiga, huid de la idolatría. Y hermano, ¿sabe qué? Esta palabra es mucho más que seguramente la gente religiosa piensa a la idolatría, seguramente de adorar a las estatuas de yeso para hablarle a los muertos, cosas que indiscutiblemente Dios la ve como idolatría y es idolatría. Pero idolatría también es enamorarse de cosas que Dios no quiere. Enamorarse del dinero, de la fantasía de un préstamo para poder hacer algo que a la fin no tiene ningún fin directo de beneficio a la unidad de la familia, al matrimonio. Al contrario, creará problemas después al matrimonio. Entonces, la palabra idolatría es cualquier cosa que tome nuestra atención, y cualquier cosa que tome nuestra atención en el caminar del Señor, ¿sabe qué pasa? Esa atención termina siendo una distracción. Te atrae a una atención diversa, diferente a aquella que Dios quiere para ti. Te pone en primer lugar en vez del Señor. Entonces, a veces yo he visto opiniones de gente del mundo que no tiene nada que hacer con nada cristiano y terminan dando un consejo a alguien que lee la palabra, que puede tener palabra de Dios. Y varias veces en el Nuevo Testamento, los apóstoles combatiendo decían, no sean idólatras, no camines con los idólatras, ten atención y no creas que van a venir dificultades quizás más grandes que aquellas que puedas soportar. Porque mire qué bello que el Señor no permitirá que el diablo, porque dice la Escritura en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que Dios no tenta a nadie. Imagínese eso. Entonces, ¿la tentación de dónde viene? Si no es del enemigo. Cuando yo leía el verso 14 en español, me tocó mucho la palabra idolatría y escribí en mi Biblia la palabra distracción. Porque muchas veces la idolatría llega a nuestras vidas y termina siendo como una distracción, más que la atención que es necesaria. Entonces, el Señor, cuando ve que sus hijos, renacidos de agua y de espíritu, se encuentran en medio de una tentación, el Señor trae la salida. Esto es poderoso, hermano. El Señor es nuestra salida. Él es nuestra salida a cada dificultad que tengamos que enfrentar. Por eso, cuando le encontramos, tenemos que darle la gloria a Él.
y seguir dándole la gloria a Él y dar testimonio, que es lo que quiere el Señor de nosotros. Dar testimonio. Al inicio de esta situación tan crítica que hemos vivido aquí en Torino, por 13 semanas, hermanos. 13 semanas y llevamos 3 días de restricciones. Y todavía, esta mañana, hermana Janet, en el reporte de Milano, de la región de la Lombardía, habían otra vez 300 y pasa de contagiados. En nuestra región, en el estado del Piemonte, donde está Torino, habían casi 60 o algo así. O sea, todavía hay mucha gente que continúa a contagiarse. Y hay todavía restricciones. Muy mínimas. No las hay. Sí, como la máscara, están los guantes. Vemos que mucha gente no las cumple, pero no podemos reunirnos en grandes grupos, etcétera, etcétera. Pero yo hice una lista al inicio que la he publicado y escrito diciendo, esta es la petición de oración de la iglesia de Torino. Número 1, en medio de toda esta situación, oremos por nuestra relación íntima con el Señor. Número 1. Número 2, oremos por los hermanos que tienen que trabajar afuera y tienen que trabajar en medio a personas también contagiadas. Punto número 3, oremos por nuestros matrimonios. Y he sentido desde el principio que tantos matrimonios sufrirán a raíz de muchas situaciones que se van a presentar en este periodo. El punto número 4 es orar por el orden y la disciplina de nuestros niños en la casa. Esto lo escribí yo, hermanos, la última semana de febrero. El punto número 5, por los hermanos que se van a encontrar, las familias en dificultad a causa, obviamente, del paro que existe. Punto número 6, oremos por la iglesia en toda Italia, la iglesia en Suiza, en Francia, en Alemania, en las naciones que están cerca de aquí de Italia, España. Y el último punto, el punto número 7, es orar para que tengamos el deseo, la franqueza de poder testimoniar y evangelizar, hablar de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hoy brevemente, para concluir esta hermosa noche que compartimos juntos, quiero compartir estos puntos del Salmo 37. No te impacientes, confía en el Señor, deleítate, gózate en el Señor, encomienda al Señor la problemática, la situación, las decisiones. Esperemos en el Señor. Busquemos de su paz. No necesariamente va a haber claridad. Y a veces la claridad no llega porque tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Si ya todo es claro y lo sabemos, entonces no hay necesidad de fe. Pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 12, verso 2,
ojos en Jesús, el autor y consumador. Él es el que empieza y Él es el que termina la fe. Nuestra fe es en Cristo Jesús. En el mundo hay mucha fe. Fe en sí mismo, Hay la fe natural, hay la fe en lo que diga la gente, en sí hay la mismo, fe religiosa de diferentes fe. Hay una sola fe en la que estamos. según la Escritura. Primero les puedo decir en Efesios capítulo 4, verso 5, donde dice un solo Señor, un solo Espíritu, hay una sola iglesia, Una sola fe. hay Solo una Señor, sola una fe, sola fe, un solo bautismo. hay un solo bautismo. Entonces después más adelante en Hebreos 12:2 podemos ver bien, después de la definición de la fe, en Hebreos capítulo 11, verso 1, todo el capítulo 11 de lo que es el significado de la fe. Entonces, en el 12, el verso 2, dice la Escritura, ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a leerlo aquí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo como justicia de Dios, porque Dios es espíritu y obviamente Dios espíritu no tiene una mano derecha. La mano derecha significa la justicia. La justicia es nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces, el Señor es el autor de esa fe, la fe en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces tenemos que tomar decisiones en fe, pero la tomamos en Cristo Jesús. Y esa fe va a ser afirmada por el Señor, porque Él nos va a hacer saber, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después que pase el milagro, después que pase el hecho, vamos a ver que lo que vimos por fe se hizo. Entonces el Señor habla por la fe. Tantos alcanzaron buen testimonio y empieza todos los héroes de la fe. Y no solo ese es la lista de los héroes de la fe. Hay hermanos que para mí son héroes de la fe. Y yo les digo, hermanos, los pasos de fe que ustedes han dado han sido grandes y Dios los ha bendecido grandemente. Nosotros aquí en Torino no conocíamos a nadie, pero tenemos aquí como testimonio la primera alma de la iglesia de Torino. Después de 225 y tantos bautismos en el nombre de Jesús, como dice su escritura, nuestra fe se hizo viva con la primera conversión. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermana Janet, no sé si usted quiere añadir algo al final. Hay mucho de qué hablar del Salmo 37, pero solo quería decir este pedacito. Amén, pastor. Hermoso el Salmo 37, hermosa la palabra. Me ha impactado, uno lee, pero siempre le impacta, ¿no? Un versículo, una palabra. Me ha impactado tanto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo soy testigo, no de la testimonianza de mi pastor y de su esposa, no en Estados Unidos de lo que testimonian, pero acá
¿no? De cuando llegaron a Torino, de cómo la mano de Dios ha estado en sus vidas, porque se han deleitado siempre. Yo soy testigo y esa es mi admiración por usted, pastor, y la hermana María, porque ustedes se deleitan en el Señor. ¿Qué es deleitarse? Es gozarse, experimentar ese gozo, esa paz en comunión con el Señor. Y en estos días el Señor me ha puesto a orar desde que prácticamente el Señor no ha permitido que estemos encerrados, porque quiere que nos ha quitado muchas distracciones que antes teníamos, ¿no? Como hablaba primeramente antes. Y el Señor me ha puesto a orar. Y ahorita me impactó esto que dice deleitarse a sí mismo en Jehová, porque yo decía, ¿qué es deleitarse? Me acordé, muchos no entenderán qué es deleitarse. Me vino a la mente en la palabra cuando Moisés subía al monte, y hay un versículo donde dice que cuando él bajó de estar 40 días, creo que fue 40 noches, deleitándose en comunión con el Señor. Wow. Dice que no lo podían ver su mismo pueblo, ¿no? Su pueblo no podía mirarlo porque por el resplandor, o sea, de Dios en él. Y yo le decía, Señor, haz que en la comunión que nosotros tengamos contigo, o sea, yo oro por mí y por la iglesia, ¿no? En la comunión que tengamos contigo, que así como resplandecía tu rostro en el rostro de Moisés, también tú resplandezcas en nuestro rostro, para que la gente, las almas, puedan ver a ti en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque si no resplandecemos, y esto se colega porque anoche también con esta hermosa testimonianza de esta hermana, que de verdad que la palabra, como dice la palabra, es un misterio, ¿no? Son misterios que a ella se lo reveló, pero me vino también ¿no? Mientras escuchaba la grabación, ¿no? Lo que le había... El programa de anoche de mujeres, sí. El programa de mujeres, sí, anoche. Como decía, no, ella, y ya una hermana también, me recuerdo la hermana Alesia, que hablaba del perfume, ¿no? El perfume que tiene que ver en nosotros. Tenemos que, ¿no? Tener esa comunión con el Señor, de que donde nosotros vayamos, ¿no? El perfume de Cristo podamos, ¿no? Dejar ese perfume. Y cómo tenemos ¿no? Como decía esta hermana, que decía, teníamos que impregnarnos, no, en italiano ella hablaba, pero decía que teníamos que impregnarnos del Señor. Y eso es lo que hizo, ¿no? Moisés. Se impregnó tanto de Dios, ¿no? Porque él hablaba la comunión que habrá tenido con el Señor, que cuando no lo podían ver por el resplandor, y tuvo que ponerse un velo para que lo puedan ver. Hermoso, ¿no? Y ahora que decía, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el pastor, ¿no? Hablaba de que ya él conoce las peticiones nuestras, pero nosotros no nos deleitamos porque nosotros estamos pidiendo, pero no nos deleitamos en el Señor, ¿no? A través de la comunión íntima con el Señor. Hermoso, hermoso este salmo. También me impactó: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y eso es lo que ha hecho el Señor, ¿no? Él siempre ha ordenado los pasos de ustedes, porque el sacerdote de la familia siempre ha pedido dirección, ¿no? Y si uno pide dirección, es el Señor el que ordena nuestros pasos, y él es el que aprueba nuestro camino. Por eso la mano de Dios siempre ha estado con ustedes, y nosotros tenemos, como dice la palabra,
que imitar, ¿no? La fe de nuestros conductores, nosotros tenemos que imitar la fe de ustedes. Eso era lo que quería compartir, porque me ha impactado sobre todo la palabra deleitarse. Y el Señor está siempre hablándonos de lo mismo, ¿no? Siempre con diferentes palabras, pero de lo mismo. Años, hasta que nos está martillando. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Así le decía a un hermano que yo le decía adelante. Hoy le escribí, le decía, sigue con el martillo ahí dando, porque de verdad pasa el tiempo, pero estamos hablando lo mismo. Sí, lo mismo. Ahí está. Porque el pueblo no entiende, como el pueblo de Israel. Gracias, Amén. hermana Janet. Dios le bendiga. Amén. Gracias a ustedes, pastor. Hermanos, amigos, familiares Amén. que están escuchando, en el nombre de Jesús, nos despedimos esta noche. Quisiera dar un saludo a mi tío Nino, que nos está viendo, a nuestra amada Eusebia, también. El hermano Juan Marcelo, amén, y los hermanos de Argentina también. Y mi amada Fela, desde Margarita, Venezuela, mi amada, es compañera de cuarto de universidad. Te quiero mucho, Fela, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Felipe. Wow.